Campeones en los más importantes torneos. Organizadores de eventos multitudinarios. Llevados a cabo en grandes escenarios. Siempre para poder moverlo a él, resorte. Clases dirigidas a toda la sociedad. El señor Osaka-san, presidente. Importantes espacios ganados. Estamos nada menos que en el estadio León Nagnudel con lo mejor del judo categoría veteranos. La categoría veteranos ha crecido en los últimos años y lo podremos mostrar nada menos que en la pantalla del canal Deporte B. Así ha crecido de tal manera que hoy en la Argentina, hoy en el CENAR, es el campeonato panamericano. Una cámara puede cambiar la historia. Por supuesto, como siempre, nuestro hashtag judo. Continuación de la lucha. No pelea, no enseña técnicas, no obtiene cinturones negros. De izquierda, el argentino. Pero puede hacer que millones de personas descubran aquello que hasta entonces solo conocían unos pocos. Al brasilero, nuevamente afuera. A comienzos de los años 60, eso fue exactamente lo que ocurrió con el judo argentino. Mientras el karate comenzaba a dar sus primeros pasos en la Argentina de 1960, el judo argentino vivía su edad de oro. Ya no era una práctica reservada para pequeños grupos de inmigrantes o curiosos. Se enseñaba en clubes, instituciones deportivas y dojos de todo el país. Cientos de practicantes llenaban los tatamis cada fin de semana y los torneos se multiplicaban a un ritmo impensado apenas 2 décadas atrás. La prensa deportiva comenzaba a prestarle una atención cada vez mayor. Revistas como El Gráfico, El Mundo Deportivo, los noticieros cinematográficos y el histórico programa radial La Oral Deportiva seguían de cerca la actividad. Cada lunes, los resultados de los torneos eran comentados junto a los de los deportes tradicionales. Pero todavía faltaba un paso decisivo. Un paso que cambiaría para siempre la forma en que los argentinos conocerían las artes marciales. El 3 de septiembre de 1962 ocurrió algo que hoy puede parecer cotidiano, pero que entonces resultó absolutamente revolucionario. Por primera vez en la historia argentina, un torneo de judo fue transmitido por televisión. No existían antecedentes. Nadie sabía cómo mostrar un combate que podía decidirse en apenas unos segundos, ni cómo explicar al público conceptos completamente desconocidos como ippon, wasari o que era una inmovilización. No solo competían los judokas, también aprendía la televisión. Para comprender la magnitud de aquel acontecimiento, hay que recordar cómo era la televisión argentina de comienzos de los años 60. Aunque la primera emisión oficial había tenido lugar el 17 de octubre de 1951, fue durante la década del 60 cuando la televisión encontró definitivamente su identidad. La aparición de los canales 9, 11 y 13 terminó de consolidar el sistema de televisión abierta. La competencia entre las emisoras multiplicó la programación, atrajo publicidad y convirtió la televisión en el gran escenario cultural del país. Todo aquello que aparecía en la pantalla llegaba inmediatamente a cientos de hogares argentinos. Hasta
Hasta ese momento, casi todas las transmisiones deportivas estaban reservadas al fútbol. No era casualidad. El primer partido televisado en la Argentina había enfrentado a San Lorenzo y River Plate el 18 de noviembre de 1951. Ernesto Beltri relató aquel encuentro acompañado por Enzo Ardigo y Raúl Goro, inaugurando una tradición que parecía pertenecer exclusivamente al deporte más popular del país. Sin embargo, apenas 11 años después, una disciplina nacida en Japón lograría abrirse camino entre esas mismas cámaras. Canal 9 fue uno de los grandes protagonistas de esa transformación. Impulsado por profesionales provenientes de la industria cinematográfica, el canal apostó por contenidos innovadores y abrió sus estudios a propuestas que hasta este entonces parecían impensables. Entre ellas estuvo el judo. Fue toda una revolución. Ahí intervinimos, creo que éramos 14, y salió campeón Yamasato, segundo Antonio Labate, que eran grandes luchadores de la época, muy buenos luchadores. Intervino Laurenzana, Pisati, Rótolo, no me acuerdo si Matsumura también, que debe haber salido segundo, tercero o cuarto, pero esos dos primeros sí, Yamasato y Antonio Labate. ¿Qué llegada tuvo al público ese torneo? Bastante diría yo. Nos hizo conocer, yo intervine, creo que salí séptimo u octavo, una cosa así. Pero para mí fue una muy buena actuación porque antes ese torneo se hizo con categoría libre de peso, como se estilaba en la época, al hacerse en 1962, porque no nos olvidemos que todos los luchadores luchábamos en libre de peso, no había divisiones de peso como hay ahora. Recién vinieron los primeros pesos en 1964. Bajo la conducción del popular locutor Ernesto Lerchundi, los estudios de Canal 9 fueron escenario de hechos sin precedentes. Los maestros Sun Matsubara e Hitoshi Nishizaka dirigieron la jornada mientras los mejores judokas del país competían frente a cámaras. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Hideo Yamasato se consagró vencedor del torneo. Lamentablemente, gran parte de aquella transmisión se perdió con el paso del tiempo. Apenas sobreviven algunas imágenes. Pero esas pocas filmaciones alcanzan para recordarnos el instante exacto en que el judo argentino dejó definitivamente de pertenecer solo a los dojos y pasó a formar parte de la historia de la televisión nacional. Mientras el judo alcanzaba una popularidad inédita y comenzaba a ingresar en millones de hogares argentinos gracias a la televisión, otra disciplina japonesa daba silenciosamente sus primeros pasos en nuestro país. Era un arte marcial muy diferente. No buscaba derrotar al adversario mediante la fuerza. Su propósito era controlar la violencia sin recurrir a una violencia mayor. Ese arte era el Aikido. Creado durante la primera mitad del siglo XX por el maestro Morihei Ueshiba, el Aikido nació como la síntesis de toda una vida dedicada al estudio de las artes marciales tradicionales japonesas. Luego de experimentar de cerca el sufrimiento provocado por la guerra, Ueshiba comprendió que la verdadera victoria no consistía en destruir al oponente,
sino en resolver el conflicto, preservando la integridad de ambos. Su propuesta era revolucionaria: transformar la energía del oponente en armonía, neutralizar antes que vencer. Mientras tanto, el aikido comenzaba lentamente a salir de Japón. En 1951, el maestro Minoru Mochizuki lo presentó por primera vez en Francia, aprovechando un viaje como instructor de judo. Poco después llegó Tadashi Abe, discípulo directo de Morihei Ueshiba, quien se dedicó exclusivamente a difundir esta nueva disciplina por Europa. En pocos años, el aikido comenzaba a expandirse por Occidente. Argentina no permanecería ajena a este fenómeno. Los primeros intentos por enseñar aikido en nuestro país ocurrieron en 1962. El maestro Minoru Saito impartió clases en el Instituto Argentino de Judo, donde despertó el interés por esta nueva disciplina. Sin embargo, su permanencia fue breve. Tiempo después, continuó su camino hacia Panamá, sin llegar a establecer una organización duradera en el país. Cuando termine la técnica, no practica, ¿no? Cuando llega ya no se mueve. No, ¿no? Aunque sea contra 2 o 3, lo mismo, ¿eh? ¿Bien? Sería otro japonés quien terminaría cambiando definitivamente esta historia. Kenzo Miyazawa nació en 1937 en la prefectura de Chiba, Japón. Su infancia estuvo marcada por las dificultades que dejó la Segunda Guerra Mundial. En medio de aquellas privaciones encontró en las artes marciales una forma de crecimiento personal. Primero aprendió Kendo con su padre. Más tarde estudió Kenpo durante la escuela secundaria. En 1955 ingresó a la Universidad Aoyama Gakuin para estudiar ciencias económicas. Pero el destino le tenía preparado otro camino. Fue así que en 1959 comenzó a practicar aikido en el Dojo Sankei de Tokio, bajo la dirección del maestro Hiroshi Tada. Ahí tuvo además el privilegio de entrenar junto al propio Morihei Ueshiba. Aquel joven quedó profundamente impresionado al observar cómo un hombre ya anciano era capaz de proyectar a sus alumnos con una técnica, precisión y energía extraordinarias. Desde entonces, comprendió que el aikido sería parte de su vida. Luego de graduarse como licenciado en Ciencias Económicas, viajó a Sudamérica en 1964, con la intención de desarrollar un emprendimiento comercial. Sin embargo, las circunstancias económicas modificaron sus planes. Al año comenzó a enseñar aikido en el Instituto Kumasawa, uno de los centros más importantes de artes marciales de Buenos Aires. Y la respuesta fue inmediata. Cada vez eran más las personas interesadas en conocer aquella disciplina prácticamente desconocida. El crecimiento fue tan importante que decidió invitar a la Argentina a su amigo Katsutoshi Kurata, quien con el tiempo sería reconocido como otro de los grandes pioneros del aikido argentino. Pero la labor de Kenzo Miyazawa fue mucho más allá del aikido. En 1968 fundó la escuela Taidokai Kenpo, integrando su experiencia en distintas artes marciales japonesas.
y años más tarde introdujo también el Tenshin Katori Shinto Ryu, una de las escuelas tradicionales de armas más antiguas de Japón, transmitiendo no solo técnicas de combate, sino incluso una profunda filosofía basada en el respeto, la disciplina y el equilibrio. Desde su dojo en Olivos, inaugurado en 1981, formó generaciones de practicantes y fue invitado a dictar seminarios en numerosos países de América y Europa. Con el paso de los años, alcanzó el grado de séptimo Dan Shihan, uno de los máximos reconocimientos dentro del Aikido. Hoy, las principales instituciones argentinas, reconocidas por el Hombu Dojo de Japón, continúan preservando el legado de quien fue, sin duda, el gran impulsor del Aikido en nuestro país. Entiendo que usted conoció a Sensei Miyazawa, habló con los antiguos también alumnos. La primera pregunta es obligada. En el minuto cero, ¿qué tipo de Aikido trajo al país? ¿Cómo era ese Aikido del Sensei Miyazawa? El Sensei vino más o menos en el año 64, llegó a la Argentina. Digamos, era primer dan, segundo dan fue al poco tiempo, sería primero, segundo dan. Un Aikido un poco fuerte, para lo que después fuimos desarrollando. Los primeros alumnos tuvieron versiones de Sensei un poco más fuertes que las que fuimos teniendo una segunda oleada, después hasta una tercera o cuarta que vino después. Podrá ser porque tenía que imponer su técnica y demostrar que una persona chiquitita y con una técnica nueva podría imponerse, digamos, típico del judo también, ¿no? Esos profesores primeros que vinieron eran pequeños de tamaño y tuvieron que de alguna manera hacerse respetar con su técnica. Pero la técnica era un poco más fuerte de lo que después pudo desarrollar Sensei con un poco más de armonía técnica, digamos. A ver, no es interesante, digamos, desde lo ético hablar de un detalle puntual, pero no podemos negar que existía. Tiene mucha razón en lo que usted está planteando. Se tenía que hacer respetar porque en ese momento también existían los desafíos entre algunos maestros particulares, y entiendo que el Sensei Miyazawa los tuvo que superar porque, bueno, era la ley un poquito imperante en la calle. Sí, era un poco así. Sensei tenía, pero una gran sabiduría tenía, Yo te puedo decir que yo personalmente, que se lo he aprendido de Sensei, hasta de sus silencios, tuve la suerte, por supuesto, de conocerlo personalmente y de tener una relación personal con él. Lo acompañé en el año 92 al Congreso Mundial de Aikido, hicimos un embukai y a representar a la Argentina yo de busque, digamos, y él hacía la técnica. Aproveché de ese viaje también después para ir que fuimos a China y a Japón, eso fue en China, después en Japón para ir a conocer fue en el año 92, a poco sus orígenes, ¿no? Y acompañé a su ciudad natal, en Chiba, en Ichikawa. Creo que yo te envié una foto de él en la puerta de su escuela, de su escuela primaria. Sí. Después, cerca de esa escuela, había un templo budista, Hikokeiji, me parece que se llamaba, donde él comenzó a practicar Kenpo a escondidas, digamos, de la policía militar americana, sí. Porque en la época de posguerra no se podía practicar artes marciales. Y él comenzó a practicar Kenpo de chico, a los 10, 11 años, con algunas personas que habían venido de la guerra de China, escondidos como en el bosque o muy cerca de ese templo. Yo lo acompañé también ahí, la verdad que era una de las cosas que en general mucho no se conocía el Sensei. Ahí es donde aprendió con gente de China que trajo
el Kenpo a través de los estilos de combate de mano de China. Y el Aikido empezó después, ya en un lugar que se llamaba Sankei Dojo. Se practicaban, no estaba Ueshiba Morihei, sino sus primeros alumnos. Los grandes maestros hoy son Arikawa Sensei, Tada Sensei, que todavía vive. Yo estuve en un seminario hace unos pocos años de Tada Sensei, con 90 y largo de años, o sea, hace poquito. Después también enseñaba Tohei Sensei. Cada uno de los maestros daba clase en ese Sankei Dojo. Estos grandes maestros, Yamaguchi Sensei, Tamura Sensei. Y Sensei aprendió gran variedad de técnicas de cada uno de estos maestros. Después iba a veces a Honbu Dojo a practicar, y ahí conoció, digamos, practicó Ueshiba Sensei. Y ya después vino a la Argentina, así que con ese Aikido de esos primeros años nos encontramos acá, con la influencia un poco del Kenpo, aunque él mantuvo siempre la técnica separada inteligentemente, pero con un poco de esa influencia. Así que con los años él continuó desarrollando la técnica como corresponde. Ya volvió a Japón cuando yo te comenté en el 88 la primera vez, después en el 92, pero ya había pasado 25 o 30 años, ¿no? Así que... lo que noté también es eso, lo que usted decía, era un gran estudioso de las artes marciales, profundamente el desarrollo del Aikido, el Kenpo que luego creó su escuela, el propio estilo de Iaido que trajo. Sí. Iaido él practicaba un poco con lo que recordaba y de alguna manera estaba influenciado, él es de la zona de Chiba, de la provincia de Chiba, de la prefectura de Chiba. En esa zona se ha desarrollado el Katori, en realidad. El Katori es de la zona de Chiba. De alguna manera aprendió algo a través de alguien, no diría que aprendió oficialmente con los shihanes de ese momento. Pero sí creo que el padre practicaba Kendo y Aido y algo le llegó a transmitir. Tal es interesante esto. Te lo cuento por una anécdota personal que tuvimos. Sensei fallece en el 2003, octubre. En el 2002, más o menos a fines del 2002 o a mediados del 2002, yo le comentaba, habíamos pasado el 2001 nosotros acá con la crisis económica y todas las cosas raras que pasan en nuestro país. Y yo ya en ese momento había decidido, yo hacía viajes con Sensei regularmente, veníamos a la costa a veces de vacaciones algún día juntos, después daba una clase, lo he acompañado a varios viajes. Y yo en ese 2002 había decidido decirle a Sensei en ese año, mire Sensei, a partir de ahora viajo con usted a todos lados, para seguir aprendiendo y para poder acompañarlo. Eso fue a fines de ese 2002 cuando nos enteramos que él había tenido... que tenía cáncer en ese momento, y teníamos previsto ir juntos, mejor dicho, yo acompañarlo, iba a dar un seminario en Holanda y en Polonia en ese momento, y en Inglaterra, allá también. Y yo le había dicho, bueno, Sensei, a partir de ahora yo viajo con usted a todos lados, así que ya teníamos planeado ese viaje para septiembre. Él empieza a sentirse muy bien, y en febrero, marzo, le digo, Sensei, ¿qué hacemos? No, nosotros vamos igual. En principio hasta ese momento continuaba el viaje. Hasta que ya iba pasando el tiempo y Sensei falleció el 5 de octubre, pero en agosto me dice, usted va igual. Sensei, pero la idea era viajar con usted, le decía, él estaba en cama en ese momento, a veces levantado, pero se sentía bastante mal. No, usted va igual. Digo, bueno, Sensei, si usted lo dice, yo voy igual, pero tal es así que él fallece cuando yo estoy en octubre en Inglaterra en el seminario que daba Kanetsuka Sensei, que era con el quien iba a dar el seminario allá y en Holanda, y a partir de ahí él me da, de alguna manera, antes de irme, yo voy y le pregunto, ¿voy, Sensei? Porque la verdad que estaba para fallecer a unos 10 días de fallecer. Sí, mire, usted tiene que hacer lo siguiente, practique Katori, nunca se vaya a Honbu Dojo,
cuide a Campito. Campito era que fue el segundo presidente de la asociación después que él fallece, que era una persona grande, y haga las relaciones exteriores de la asociación. Él me deja, yo lo sentí como un guiri, no sé si sabes lo que es el guiri, es ese deber de obligación. Bien. Que uno siente por lo que le han otorgado, lo que le han dado, ¿no? En realidad después hablando hace poco con algún profesor en Japón, me decía que eso no era un giri, sino un ongiri, que no es una obligación moral, sino un deber que tenía yo. Y la verdad que lo sentí durante muchos años esto, hacerlo. Bueno, hice estas 4 cosas a través del tiempo, ya pasaron 20 años, ¿no? 25 años de esto. Traje después el Katori de alguna manera oficialmente a la Argentina, como él, digamos, me había recomendado que practicara, y hice las 3 cosas que él me había dado después. Y la verdad que Sensei me ha enseñado cosas a través del tiempo y a través hasta como yo te decía, de su silencio, ¿no? Porque me manda a Japón, a Europa. Yo no había viajado todavía por artes marciales, salvo con él a Japón y a China en un momento. Pero a partir de ahí hice muchísimos viajes a conectarme con gente de otros países, a traer otros maestros, a ir a Japón muchas veces, un poco por esta obligación, si yo sentía como un deber moral que tenía que hacerlo. Sensei menciona eso, ¿no? ¿Cómo era la relación del sensei Miyazawa con el sensei Kurata? ¿Qué es puntualmente que lo decidió invitarlo a venir a Argentina? Sí, ellos practicaban en Sanke Dojo, según lo que yo creo que hasta hay una foto por ahí de ellos jóvenes, y Sensei, según lo que yo tengo entendido, le decía a Sensei Miyazawa vino en el 64 y Sensei Kurata creo que llegó en el 67, en el 68, unos años después. Sensei le decía que viniera acá para que enseñaran, digamos, los dos, ¿no? Aikido sin ningún problema. Lo invitó varias veces y lo motivaba a que viniera, ¿no? De alguna manera. Así que aparentemente era una muy buena relación. Yo no... Después en el primer momento ellos tomaban los exámenes de DANE juntos, y después con el tiempo, bueno, empezaron a tomar sus exámenes separados, ¿no? Inclusive yo creo que siendo alumno de Miyazawa di un examen de Dan con Kurata Sensei, que te firmaban los exámenes cruzados. Interesante, sí, en ese momento. Por lo menos basándome en la revista Judo Karate, sé que durante décadas trabajaron juntos. Claro, sí, así fue. Y al final, por ejemplo, cuando venía Ueshiba Sensei acá, Dojo, ¿no? O Waka Sensei en ese momento, Kiyomaru, Moriteru Sensei, venían las organizaciones, venían juntos, aunque se hacían por cantidad de gente separados, ¿no? Un seminario de un lado de otro, pero después las reuniones se hacían juntos, ¿no? Los dos, y las reuniones con Sensei, así que yo no veía mala relación de ninguna manera. Quizás cuando ellos ya no estuvieron, las siguientes camadas fueron los que armaron esos resquemores. Suele pasar. Como toda cosa, ¿no? Suele pasar. Sensei Miyazawa decía, era muy interesante eso. Él decía, las grandes organizaciones tienen grandes problemas políticos, y la verdad que las artes marciales no son para cosas políticas. Él prefería tener organizaciones un poco más chicas donde todos se conocieran. Y el budo es un poco así, ¿no? El budo de alguna manera requiere esa relación de alumno, senpai, kohai, sensei, alumno, ¿no? Exacto. Y esa transmisión de Ishinden Shinden, de corazón a corazón. Por eso la transmisión, una cosa es la información técnica que uno ve en el YouTube de las técnicas, y otra cosa es la transmisión, el despertar del conocimiento, ¿no? Son dos cosas realmente separadas, y requiere la transmisión de corazón a corazón, y eso es lo importante de un sensei. Yo creo que el único derecho que tenemos nosotros y un deber a su vez
elegir un buen sensei, porque después quedamos a manos de quien elegimos. Y el techo de su conocimiento y su buena voluntad es el techo de que nosotros podemos seguir desarrollándonos. Yo he tenido grandes maestros a los cuales estoy agradecido infinitamente. Todavía los tengo, todavía tengo otros maestros. Combinando técnica, fuerza y estrategia, el judo se convirtió en el primer arte marcial en ser un deporte olímpico. Y así se universalizó. Su inclusión marcó un antes y un después en la percepción de las artes marciales en el mundo del deporte profesional. Hoy día, la Federación Internacional de Judo reúne a más de 200 federaciones nacionales y 5 uniones continentales. Mientras en la Argentina el judo conquistaba la televisión y nuevos practicantes descubrían el aikido, otro acontecimiento cambiaría para siempre la historia de las artes marciales. El judo está a punto de ingresar al escenario deportivo más importante del planeta, los Juegos Olímpicos. Creado por Jigoro Kano en 1882, el judo había recorrido un largo camino. Lo que comenzó como un método moderno de educación física y formación del carácter, pronto trascendió las fronteras de Japón. Entonces, en 1948, nació la Unión Europea de Judo, y 3 años después, se fundó la Federación Internacional. Entonces la disciplina ya estaba preparada para dar el paso más importante de su historia. Y ese momento llegó en Tokio, en 1964. Para Japón, aquellos Juegos Olímpicos tenían un significado mucho más profundo que una simple competencia deportiva. Menos de 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el país quería mostrar al mundo una nueva imagen. Una nación reconstruida, pacífica, moderna y profundamente orgullosa de su cultura. Por eso, la incorporación del judo al programa olímpico tuvo un enorme valor simbólico. El arte creado por Jigoro Kano se transformaba, por primera vez, en un deporte olímpico. Y aquellos juegos fueron inolvidables. 98 países participaron de la ceremonia inaugural, la mayor convocatoria hasta ese momento. El pebetero olímpico fue encendido por Yoshinori Sakai, un joven nacido en Hiroshima el mismo día en que explotó la bomba atómica. Millones de personas siguieron el acontecimiento gracias a una tecnología inédita. Por primera vez, los Juegos Olímpicos pudieron retransmitirse vía satélite a gran parte del mundo. Tokio no solo organizaba unos Juegos, presentaba al mundo el renacimiento del Japón, y el judo, gracias a Jigoro Kano, era su gran símbolo. Argentina tampoco quiso quedar al margen de aquel momento histórico. Conociendo que el judo sería parte del programa olímpico, en los primeros años de la década del 60 se creó la Federación Argentina de Judo. Su primer presidente fue Víctor Seriani. Uno de sus mayores desafíos fue reunir nuevamente a los distintos sectores del judo argentino, incluyendo los maestros japoneses que hasta ese entonces mantenían diferencias institucionales. Por primera vez, todos trabajaban con un mismo objetivo: representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos. Tras el torneo selectivo fueron elegidos los 3 pioneros que escribirían una página inolvidable de nuestra historia deportiva. Y ellos fueron Oscar Karpenkov, que representaba al club River Plate, alumno del maestro Fukuma, que competiría en la categoría liviano. Rodolfo Pérez, del club Huracán y discípulo de Víctor Seriani, lo haría en la categoría mediano.
y Miguel Casela, del Club San Fernando, alumno del maestro Reinaldo Forti, que representaría al país entre los pesados. Entre el 20 y el 23 de octubre de 1964, el judo hizo finalmente su debut olímpico. 73 competidores de 27 países participaron de aquella primera edición. Los representantes argentinos dejaron todo sobre el tatami. Frente a ellos estaban las mayores potencias del mundo. Los resultados quedaron en las estadísticas. Su verdadero triunfo fue otro. Fueron los primeros judokas argentinos en abrir el camino olímpico para las generaciones que vendrían después. Pero para aquellos juegos todavía guardaban una historia más. Una historia que cambiaría el destino del judo para siempre. El 23 de octubre se disputó la categoría abierta. Era la prueba más esperada de todo el torneo. Japón ya había conquistado 3 de las 4 medallas en disputa. Solo faltaba una, la más prestigiosa. Todo parecía preparado para una consagración perfecta. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. Kaminaka probeert wordt steeds minder. Dan probeert hij de rechterarm bij de kimono te krijgen. Maar nog steeds is die ongelooflijk sterke linkerarm om de hals van Kaminaka gekend. Dat hoofd steekt daartussen en wordt eenvoudig weg. Hoe meer Kaminaka spelen, dat klinkt als een juist. Dat gaat bij letterlijk. Er zijn nu 20 seconden bijna om. Maar ik kan ieder ogenblik het signaal klinken. El neerlandés Anton Gessing derrotó al japonés Akio Kaminaga en la gran final. Hij heeft hem. En daar willen die Nederlanders voor middel van... El silencio invadió el estadio. La prensa japonesa habló de una derrota histórica, pero paradójicamente, aquella caída terminó beneficiando al judo. Porque desde ese instante, el mundo comprendió que ya no era un deporte exclusivo de Japón. Un europeo acababa de demostrar que cualquier país podía alcanzar la cima. Y probablemente fue esa imagen la que terminó de convencer al Comité Olímpico Internacional que el judo debía permanecer para siempre en el programa olímpico. Desde Múnich 1972, nunca volvió a faltar en los Juegos. Porque tengo versiones encontradas. Shigeru Kano, por supuesto, quería la universalidad del judo, pero no quería que sea olímpico. Usted, que estuvo en Kodokan, ¿cuál es la versión que se dice ahí? ¿Quería el olimpismo o no? El tema es así. Él viaja como ministro de deporte y va como representante del atletismo y de la natación, porque el proyecto de Kano era un proyecto educativo, no competitivo. Y él transmite el judo como un sistema educativo. El tema es que cuando muere Kano, aparece una línea de 20 años donde todos los que practicaron o vieron la evolución del judo no lo toman como un tema educativo, lo tomaron como un tema deportivo. Entonces, en Tokio 64 se hace el judo como demostración, ¿no es cierto? Se presenta como deporte demostración. En los Juegos Olímpicos de México, el Comité Olímpico Internacional lo aprueba y en el 72 en Múnich el judo entra como deporte olímpico en el medallero por primera vez. En Tokio nosotros tuvimos 3 representantes: Casela, Karpenko y Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez terminó en el 5º puesto en ese Juego Olímpico y Casela marcó un hito muy importante.
fue la lucha más veloz, ¿no? Es medio cómico esto, pero Sí, yo lo sé. Casella le toca con Inokuma. Nada y después de menos. saludar, Inokuma lo tira, que fue campeón olímpico, lo tira. Y ese récord a favor de Inokuma involucraba a un argentino, a Casella, como el judoka que más rápido había caído, ¿no? Pero bueno, esto está en el libro Guinness, que recientemente fue superado, no sé, por un judoka coreano, creo, o mongol, Pasa que que fue más rápido que Inokuma. esa mala suerte de ser un judoka, con todo respeto, bueno a nivel nacional y le tocó justo con el mejor a nivel internacional. Y que tiene mala suerte, digamos. El mejor histórico. Cuando yo visité Kodokan, el historiador del Kodokan lo cuenta eso, ¿no? Inclusive en el póster de del primer mundial está la firma de Forti, la firma de Cachile, y en la de los Juegos Olímpicos está la firma de ellos, ¿no? Sí. De Casella, de todos, de Pérez. Es emocionante ver ese póster en la vitrina del Museo de Kodokan. Los primeros argentinos que llegaron al judo, ¿no? Igual en esa época se luchaba en senior nada más. Hoy hay junior, hay distintas. Hoy hay 150 y pico de categorías varones y mujeres. Vamos por Mucho partes. más complejo. ¿Qué significó para los judokas de la época que se llega al olimpismo? En un principio amistosa, que no era oficial, pero ¿qué significó para ustedes, para su generación? Y es cerrar un ciclo. A ver, el judo, en la pirámide del judo, la punta de la pirámide, que es un 5%, son los que representan al país. Todos los demás son que practican en sus clubes o judokas que quedan en el camino, pero para esa punta de la pirámide, llegar al Juego Olímpico es tocar el cielo con las manos. Uno quiere ser primero campeón argentino, campeón sudamericano, campeón panamericano, ir a un mundial y cerrar con un Juego Olímpico. Ese es todo el camino que quieren hacer los competidores. Es el sueño de todos los competidores. Ese es el camino. Entiendo que hasta antes del 64 hubo un judo y a partir del 64 empezó a darse otro judo. ¿Siente que hay una evolución o no? Más vale. El judo diría muy completo, pero digamos, antes del 64 estaba teñido por la política. El 64 unió a los bandos con el objetivo de participar internacionalmente. Después del 64 vinieron las disputas políticas, tal es así que el judo se intervino después de los Juegos Olímpicos y en el 67 aparece la Confederación Argentina de Judo como producto de todas esas divisiones que había. El interventor Bonur crea la Confederación Argentina de Judo y a partir de ese momento el judo tuvo una sola institución. El que está dentro de la Confederación Argentina de Judo está dentro del judo institucional. Todo lo demás no existe. Son dos judos distintos a partir del 64, que hubo una evolución, que es más físico. ¿Cómo lo ves ese judo al judo actual? El judo es difícil de entender porque el judo hay que verlo como si fuera una esfera que está en permanente movimiento. Es distinto a todos los deportes de combate y la llave de esta esfera la dio Jigoro Kano cuando crea la regla del Busushi, inventa el judogi. O sea, para practicarlo había que agarrarse, distinto a todos los deportes de combate que no se agarra. O sea, se agarra cuando aplica una técnica, pero nunca están agarrados. El judo
al crear el judogi y el arbitraje que decía que para generarlo había que estar agarrado del otro, limitaba mucho el combate. Entonces, eso hizo que el judo se transforme en una gran esfera que gira permanentemente. Y a través del Kusushi conseguir ganar el centro de esa esfera. Bueno, eso es muy teórico, se entiende solamente como hacía Yamamoto, que te agarraba y te tiraba. ¿En qué considera que mejoró el arbitraje a partir de los Juegos Olímpicos del 64 a la fecha? Mira, mejoró en el sentido de, técnicamente en un momento se había perdido un poco la técnica, aparecieron los rusos y los ucranianos con la parte de agarres de pierna y unos katagurumas tirados, que por eso se alineó después los agarres de pierna, y se hizo un judo más fuerte, menos técnico. Cuando yo estuve en Japón, estuve un mes en la Universidad de Tsukuba, y Abe Sensei, no sé si lo llegaste a sentir nombrar, que fue uno de los presidentes de Kodokan, sí. En una charla nos dijo, el judo estaba muy fuerte ahora, Corea estaba muy fuerte, los rusos con fuerza, Francia con contralances, había cambiado un poco esas cosas, pero a la larga tenía que volver la técnica. Japón se había quedado un poco en la parte de preparación física, se hacía en la preparación física tradicional y esto había cambiado ahora, ¿no?, con la medicina del deporte. Que a la larga todos iban a estar fuertes y la técnica prevalecía. Y hoy fíjate que es así, hoy todos los países están tan fuertes y Japón volvió a ser otra vez, está en la primera línea. Hubo muchos cambios en las reglas de arbitraje. Casualmente cuando se empezaron a tirar al suelo, pues son técnicas de judo, pero los empezaron a utilizar tirándose al suelo, tipo lucha libre, por eso se eliminó un poquito. Yo estuve en la comisión de la Federación Internacional, donde tuvimos que tomar algunas decisiones sobre eso. Eso cambió, creo que fue para mejor. Por un lado, lo que más cambió, Javier, acá es la televisión, es indudable. La televisión fue la que le dio el impulso al cambio. Primero con los judois azul, el judo azul. La televisión había un momento que hay un parámetro, no me acuerdo exacto, no quiero, pero en la parte olímpica de 1 a 5. 1 es lo mejor que puede ser el básquet a nivel internacional de difusión. Si estás en 5 te vas, y hay 44 países había en ese momento en la parte olímpica y 50 que querían entrar. Judo estaba en el 4º lugar, o sea que estaba a punto de, porque no era visible, judo negativo, había dos personas peleando, no sabías quién era, había 2 negros, no sabías si eran de África porque uno podía ser inglés, era una confusión, el cinturón rojo y blanco no se distinguía bien para el árbitro, ni para el árbitro y menos para el público. Entonces una exigencia de la Federación de la parte olímpica, de televisión y así a nivel olímpico, era que el judo tenía que cambiar. Por eso se aplicaron las reglas del judo negativo. Tenía que ser más activo, más trabajo en el suelo y eliminar el judo negativo, ¿no? Tenía que atacar. Se diferenció con el color del judogi azul, entonces a la vista ya del público, del árbitro, del público, de la televisión, uno podía distinguir quién era. El azul era de Estados Unidos, el blanco era de Japón, era mucho más fácil todo eso. Y eso fue bueno, fíjate que hoy los tatamis, a nivel internacional hoy, el judo es uno de los espectáculos más lindos en un deporte. Como fíjate el armado de los tatamis, la música, la organización. Este presidente Visser es una persona con una visión de manejar la parte económica, es un multimillonario que con el poder pudo hacer muchas cosas. Por un lado eso. Por otro lado, el arbitraje con el video retardo cambió un montón, también eso porque se puede analizar más, pero hasta cierto punto. Antes éramos 3 árbitros, un central, 2 laterales, sería por decisión de 3, por mayoría de 3. Hoy maneja solamente un árbitro, el arbitraje, está un solo árbitro en el tatami dirigiendo el combate,
y con el video retardo de afuera te lo dirigen, tiene el micrófono en el oído y te dicen, el árbitro dice que fue Pony y los otros dicen Guazzari, fue Guazzari. No hay otra interpretación, ¿no? O sea, para el árbitro es mucho más fácil. ¿Qué se le exige a un aspirante a ser árbitro internacional? Bueno, muy buena pregunta. Mira, antes vos tenías, por ejemplo, acá en América, te hablo, existe la Confederación Sudamericana que no existe en ningún lado. Son 5 continentes, una federación, la Unión Panamericana, la Unión Africana, la Unión Europea, la Unión Asiática, ¿no? Acá en América tenemos la Sudamericana también, que como son muchos países distribuidos se hizo eso, que realmente es un plus, ¿no? Vos para llegar a ser árbitro internacional, primero tenías que ser sudamericano, nacional, después sudamericano. Para ser árbitro panamericano tenías que tener 2 años de árbitro sudamericano. Y para ser árbitro internacional tenías que tener 4 años de antigüedad como panamericano. Y para esto, para rendir un examen, tenías que participar en un evento que por lo menos participen 4 o 5 países, no importa de dónde, no mundial ni una gran slam, sino un campeonato europeos internos que... Me dijeron que antaño era 2 idiomas, incluso se exigía, hoy se exige 1, ¿puede ser? Sí, hoy están exigiendo el inglés, antes vos tenías el inglés y el francés, y Caloglián, cuando estuvo Caloglián como presidente del Internacional, impuso el español también. Después se fue dejando eso y los exámenes eran relativamente suaves, ¿no? Era el conocimiento de inglés que tenías que tener, lo elemental para manejarte en el torneo. Hoy están exigiendo mucho a los árbitros internacionales, pero para llegar es mucho más fácil. Hoy un árbitro no tiene que tener tanto conocimiento, Javier, como antes, porque ya te digo, maneja el torneo, pero de afuera le dicen eso no fue Guazzari y ya está, no tenés opción. Bajás el puntaje y se acabó, ¿viste? Pero para el arbitraje, América fue uno de los países con un muy buen nivel de arbitraje a nivel internacional. Toda esa gente toda la gente nueva son mucho más, no creo que tengan tanta calidad ni tanto conocimiento, que tampoco, ya te estoy diciendo, no es a veces es tan necesario tampoco, ¿no? Hoy la Federación Internacional te dice el cupo que hay. Yo con esto de antes eran unos 30, 28 árbitros para una olimpiada, un mundial, porque eran 3 por tatami. Hoy con uno solo se manejan, o sea, con 8 árbitros, 10 árbitros para una olimpiada está bien, porque son 2 áreas, 3 áreas y ya han reducido los costos ahí, ¿no? ¿Cuál es el DAN mínimo requerido? 4º DAN para internacional. No sé si ha cambiado algo, pero era 4º DAN como mínimo para internacional. Perfecto. El problema, ¿sabés cuál es, Javier? Te estoy hablando acá, en Europa se practica mucho más, los árbitros tienen más conocimiento, eso es indudablemente, ¿no? No te estoy hablando, y lo mismo que en Asia, no así en África ni en Oceanía, pero Europa tiene más nivel una cultura más grande de judo. En América acá se hizo mucho más liviano. Cuando yo era director, ¿no? Siempre le hacía el comentario, un atleta, un judoka se prepara para una olimpiada, ponerle para decir Juegos Olímpicos, 4 años, se prepara día y noche, porque de noche mentalmente sigue practicándolo, ¿no? Con esa ilusión de esos 4 años, y puede ganar o perder por diferentes circunstancias, porque no se preparó bien, porque el otro era mejor, qué sé yo. Lo que no puede perder es por culpa del árbitro, porque que el árbitro tenga falta de conocimiento, no esté capacitado. Entonces, si un atleta se prepara durante 4 años, ¿cuánto se prepara un árbitro para dirigir esos combates? A comienzos de la década del 60, las artes marciales en la Argentina dejaron de ser un fenómeno reservado para unos pocos. Entraron en los hogares a través de la televisión. Llegaron a los Juegos Olímpicos representando a nuestro país. Y nuevas disciplinas, como el Aikido, comenzaron a echar raíces gracias a hombres que cruzaron un océano para transmitir mucho más que técnicas de combate. Aquellos años
marcaron el comienzo de una nueva etapa. El conocimiento dejó de viajar únicamente en los barcos. Ahora también viajaba por las cámaras de televisión, por las competencias internacionales y por el compromiso silencioso de maestros y alumnos que dedicaron su vida a preservar un legado. Quizás por eso, el mayor triunfo de aquellos pioneros nunca puede medirse en medallas, trofeos o cinturones negros. Su verdadera victoria fue otra. Lograron que las artes marciales dejaran de ser un patrimonio exclusivo del Japón para convertirse en un lenguaje universal, capaz de unir personas de culturas, edades e historias completamente diferentes. Jigoro Kano soñó con un judo que educara antes que vencer. Morihei Ueshiba imaginó un arte que buscara la armonía antes que la destrucción. El exótico deporte del judo se acriolla y gana día a día nuevos adeptos en nuestro medio. Ahora es el Club Atlético Y quienes continuaron ese camino en la Argentina comprendieron que una técnica solo tiene valor cuando también transmite respeto, disciplina y humildad. Bajo la dirección del profesor, porque las verdaderas artes marciales no se expanden conquistando territorios, se expanden conquistando corazones. Paisaje de sugerencias orientales en plena ciudad de Buenos Aires. Marco singularmente adecuado para una exhibición de Karate-Do. El karate, arte marcial, alcanzó su máxima efectividad en la isla de Okinawa y tiende a convertir las manos y los pies en armas. Te espero en el episodio 6. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.